los uruguayos, Panamá, Colombia, México y tantos otros lugares de nuestra región. Tenemos mucho por trabajar hoy y he recibido muchas preguntas muy interesantes que creo que si las contestamos todas vamos a estar un par de días. Así que hemos tratado de incorporar muchas de ellas y hay muchas que van a incorporar después mis colegas, sobre todo las de evaluación que me mandaron a mí, las va a tratar sobre Silvia Retaroli, así que si no se anotaron en esas presentaciones, les recomiendo que lo hagan porque van a ser de su interés. Bueno, básicamente, como ven, el título de hoy tiene que ver con educar para el futuro y con los desafíos que se nos plantean en el presente, que son muchos y que sé que por los lugares que están mencionando están compartiendo algunas de las realidades que tenemos aquí en nuestro país y que toda la región tiene y que todo el mundo tiene, ¿no? Y ha tenido. Y hemos tenido que aprender mucho y muy rápido para poder transitar esto que nos ha tocado transitar. Se dice y se venía diciendo ya hace mucho tiempo que nosotros trabajamos en las escuelas, que son instituciones del siglo XIX, con docentes del siglo XX y con alumnos del siglo XXI, a los que estamos formando para que se desempeñen y para que vivan sus vidas en un mundo que es cada vez más incierto. Y esto se ha vuelto una realidad muy presente en estos últimos meses que hemos estado viviendo. Les voy a mostrar unas imágenes de las últimas semanas de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, y me gustaría que me pongan en el chat qué sensaciones les generan esas imágenes. Tienen que ver con el retorno a las aulas, tienen que ver con los protocolos, con las formas que se han pensado para poder volver a las aulas. En algunos lugares se ha vuelto y se ha vuelto atrás. Esto es algo que ya nos habían anticipado. También esto ha generado distintos debates a niveles políticos, e incluso en algunos lugares a niveles judiciales. La nueva normalidad. Bueno, es interesante ese término. Si esta es la nueva normalidad o si queremos que sea o cómo queremos que sea. La adaptación, absolutamente, la creatividad, los cuidados, el proceso paulatino, todos estos son términos que la esperanza de volver a vernos, la organización, la conciencia. Me encanta que muchas de las cosas que están mencionando son positivas, que aún en este contexto difícil podemos ver que esto tiene mucho de positivo y que se pueden hacer muchas cosas a pesar de las circunstancias. Difícil de sostener también, no tenemos que olvidar que hay dificultades y que nos generan nervios y que nos generan miedos. Tristeza, no sé, es lo que nos ha tocado, quizás es una sensación válida, pero me quedo más con la esperanza y con la oportunidad que algunos mencionan. Y en relación con esto les quería, bueno, también plantear otra cuestión. ¿Qué hemos podido lograr en este periodo, ¿no? Una de las cosas que quizás hemos podido lograr es ver las cosas desde otro punto de vista y también ver que podemos ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Les puse dos imágenes de dos genios de la historia de la ciencia. No sé si alguien los reconoce, pero son personas que pasaron por épocas parecidas a las nuestras, de pestes, y que lo que hicieron fue resguardarse y en ese resguardarse generar algunas de sus mejores obras. ¿Alguien reconoce alguno? No sé si los reconocen. Bueno, uno es Galileo, que trabajó durante épocas de pandemia también, y el otro es Newton. Les cuento que esta presentación ustedes después la van a recibir y todas estas imágenes que ven, o la mayoría de ellas, sobre todo estas, los van a llevar Galileo, exacto.
Gustavo, los va a llevar, Gustavo, a artículos donde les cuentan cómo estas personas desarrollaron su trabajo en las tan difíciles circunstancias. Y bueno, y nos dan la esperanza de que nosotros quizás también podemos hacer algunas de estas cosas. Por otro lado, aquí se me superponen algunas imágenes porque lo que tenemos es un PDF, pero también les quería preguntar sobre algunas otras cosas que quizás hemos logrado. Por ejemplo, algunos hemos podido hacer cursos online. Un encuentro como este nos hubiera resultado prácticamente imposible si no teníamos esta posibilidad. Hemos podido reencontrarnos con amigos o con parientes que viven en otro país. Esto nos ha permitido posibilidades que quizás en otros contextos no hubiéramos siquiera explorado, ¿no es cierto? Aquí ya veo que en la siguiente tenemos una superposición de imágenes, pero bueno, les cuento que lo que había en la imagen de abajo era un curso que organiza el Gourmet con muchos de nosotros hemos mirado programas de cocina en estos meses, ¿verdad? El Gourmet es un canal de cocina de Latinoamérica y ha organizado una especie de concurso de chefs que se juntan para cocinar con los mismos ingredientes en distintos lugares de Latinoamérica. Y tienen un juego en el cual, muy parecido a lo que hacemos en las aulas, asignan ingredientes, asignan lugares y van cocinando juntos, aunque separados, cada uno en su casa. Y también les puse un artículo sobre algunos aspectos que podemos pensar en cuanto a qué podemos capitalizar con respecto a esta instancia. Este artículo lo escribió para la revista The Atlantic, que es una revista prestigiosa de Estados Unidos, sobre las ventajas que estos entornos distanciados, mediados por la tecnología, le brindan a las personas que tienen ansiedad social y cómo se pueden desempeñar en sus trabajos y en sus lugares de desempeño mucho mejor por tener este espacio que los separa, pero a la vez los encuentra, porque no tienen que hacer ciertas cosas que para ellos son inhibitorias. Y entonces lo que cuenta la autora de este artículo es que ellos van a extrañar Zoom cuando esta situación haya desaparecido. Bueno, quizás también podemos pensar en este sentido que hay algunas cosas que querramos no perder de esta instancia, algunas cuestiones que podamos recuperar y podamos conservar de esta situación que hemos transitado. Por ejemplo, ustedes no ven, pero yo estoy en pantuflas ahora. Me imagino que muchos de ustedes también. Nos gusta eso. No sé si me voy a poder volver a poner zapatos alguna vez en la vida, pero bueno. Bueno, vamos a avanzar un poquito con la presentación. Aquí tenemos otra superposición. Lo que les quería mostrar es que hay distintas reacciones frente a estos cambios y distintas adaptaciones, como decían algunos de ellos. Algunos resisten el cambio y otros lo reciben alegremente. Y a veces tenemos que hacer estas cosas que implican una nueva reorganización de las familias, ¿no es cierto? En una puerta como la que yo tengo detrás puede haber un cartel como este, que explica a los miembros de la familia que en este momento no se me puede interrumpir. Y la dinámica de la familia se tiene que adaptar a esta nueva realidad. Así que algunos veo que han experimentado cosas similares. Bueno, vamos a avanzar un poquitito en este sentido y vamos a pensar cómo algunas de estas situaciones que en un principio generaron una crisis que nos generó mucha confusión y mucha incertidumbre con respecto a los caminos a tomar, cómo después la pudimos transformar y encontrar un nuevo equilibrio. Si pensamos para atrás en el 2019 y cómo eran nuestros espacios de desempeño,
Vamos a recordar que teníamos una educación mayoritariamente presencial, donde podíamos tener mayores o menores recursos materiales, según los contextos, donde podía haber alguna incorporación de las nuevas tecnologías, sobre todo en aquellos lugares donde hubiera, por ejemplo, programas de 1 a 1, como el programa Ceibal en Uruguay, como Conectar Igualdad en Argentina y como otros programas de distribución de tecnología, sobre todo en las escuelas estatales, o si no, en los espacios de educación de gestión privada, los recursos que proveían o proveen los colegios mismos o si no los alumnos. Todo esto es lo que se vio visto patas para arriba a la llegada del 2020, que para muchos de nosotros implicó prácticamente el comienzo del año lectivo. Y donde hubo que pasar, en muchos casos, casi la totalidad del año calendario a una educación online o virtual o a distancia o mediada por la tecnología. Todos estos son términos que se han ido utilizando intercambiablemente, que no necesariamente son lo mismo, pero que tenían que ver con la necesidad de aislamiento o de distanciamiento social. En esa transformación, en esa crisis, todos aprendimos muchísimo. Los docentes, los alumnos, los gestores, nos vimos obligados a aprender muchísimo y a transformarnos para poder superar o transitar esa situación. Entonces pasamos de una situación donde la incorporación de la tecnología era escasa, por decir algo, a una situación en la cual tuvimos que utilizar estos recursos para poder mantenernos protegidos y poder mantenernos funcionando aún en estas circunstancias. Esta idea de volver a la normalidad podría implicar que esta rápida incorporación de recursos tecnológicos y de recursos didácticos y de recursos de gestión podría, en un impulso por volver al pasado, decaer y podríamos abandonar algunas de las prácticas que hemos adoptado. Sin embargo, quizás queremos, como les decía antes, pensar en qué es lo que podemos querer recuperar o no perder de toda esta situación. Ay, se me están salteando algunas diapositivas, me parece. No sé si tengo ahí alguien que me ayude, pero bueno, vamos a seguir con esto. Dentro de la cuestión de la incorporación de la tecnología, sabemos que hay mayores logros y menores con referencia a los distintos modelos que se han utilizado para la incorporación de la tecnología. Aquí les dejo un par, uno que se llama TPACK, por sus siglas en inglés, y otro que se llama PICRAT, que han sido desarrollados para mostrarnos cómo se puede avanzar y progresar en distintas formas eficientes de incorporar la tecnología. Nos tuvimos que reinventar y adaptarnos a una nueva modalidad en que la mayoría no tenía experiencia previa, absolutamente. Algunos de estos modelos nos ayudan a organizarnos, a entender cómo podemos hacer esa transición de una manera más ordenada, más prolija y cómo poder funcionar. Están en las diapositivas que ustedes van a recibir. Una es TPACK, que significa Technological Pedagogical Content Knowledge, y la otra es una sigla también, PICRAT, que tienen todo el material y cada una de esas imágenes, como les decía, son links que les van a permitir llegar a los materiales en sí. Así que no me voy a detener en esto, pero ustedes van a poder acceder a todos los materiales después. Bueno, y llegamos al 2021, que es el año que estamos transitando, donde en muchos lugares se ha propuesto, a veces sin saber con mucha certeza qué significa, una modalidad de educación híbrida o mixta, la utilización de burbujas con o sin videoconferencia, la idea de alternancia por días, por semanas, por turnos, incluso a la mañana y a la tarde,
y sobre todo un debate abierto. La presentación de Oxford University Press hablaba de que Oxford se propone y considera que es importante mantener el debate de nuevas ideas, y bueno, y aquí estamos en el medio del debate de nuevas ideas. Lo que ven allí en la imagen es una clase con alumnos presenciales, distanciados, que a su vez está siendo filmada y transmitida a otra burbuja que está en su casa en el contraturno tomando la misma clase. Esta es una modalidad, una de muchas modalidades distintas que se han estado probando un poco a tientas, un poco basado en la experiencia, un poco basado en lo que se conoce, se hizo en otros lugares. Pero bueno, son nuevas modalidades que están muchas veces condicionadas por distintas realidades que se plantean en distintos lugares. Aquí voy a listar algunas de las herramientas y modalidades que han ido surgiendo. Horario completo, con turnos alternados por burbujas, presencial y videoconferencia, eso es lo que veíamos en la imagen. En otros casos, días alternados y cambio por semana, o sea, la burbuja A va lunes, miércoles y viernes, y la burbuja B va martes y jueves, y la semana siguiente alternan. La priorización de ciertos años, primero y último de cada ciclo, entonces los que comienzan la primaria, los que la terminan, los que comienzan el secundario, los que la terminan. También hemos visto el acondicionamiento de los espacios, ahí tienen una imagen de espacios delimitados aún con niños muy pequeños. La asignación de nuevas funciones al personal, quién toma la temperatura, quién reparte el alcohol en gel. Los requerimientos de tecnología y de otro tipo de equipamiento que se ha tenido que instalar en las escuelas a la velocidad de la luz para poder llegar con todo. Los planes de contingencia que se han tenido que crear en las escuelas también, en el caso de alumnos exceptuados por razones de salud o por familiares que tienen también limitaciones de la salud, o qué pasa cuando hay un contagio. Todas estas cuestiones se han ido incorporando y les puedo asegurar que en cada institución con la que yo he entrado en contacto hay una modalidad un poco distinta. Y la realidad es que todas estas herramientas y todas estas opciones se han tenido que adaptar a las distintas realidades. Aquí vemos nada más dos recortes, uno de un diario uruguayo y el otro de un diario mexicano, donde se plantea esta cuestión, donde se plantea el debate, donde se plantean las dudas, si se puede o no se puede volver, en qué condiciones, de qué manera. Y es una cuestión que se discute y se debate todos los días y que es un debate aún abierto. Aquí aparece un protocolo, que es el protocolo del Consejo Federal de Educación de Argentina, donde se dan ciertas pautas, donde se daban ciertas pautas que luego fueron modificadas también, porque todo esto va cambiando prácticamente a diario, y aún con estas pautas que parecen bastante prescriptivas y claras, hay muchas adaptaciones que son necesarias al contexto. Una cuestión es una escuela en el centro de una ciudad donde los niños tienen que usar transporte escolar para llegar a la escuela. Otra situación es la escuela que está en un ámbito rural. Otra situación es la escuela donde todos los niños van caminando. Los distintos niveles, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, también tenemos que hay múltiples producciones en cuanto a los modelos para comprender esta nueva realidad. De vuelta, todas las imágenes que ustedes ven en el PowerPoint los llevan a distintos documentos o distintos materiales que les van a permitir ahondar más en estos modelos que están explicándonos cómo se puede ir trabajando y dándonos opciones. Lo que sí no son necesariamente los productores tradicionales de este tipo de informes. A veces son empresas, a veces son los medios de comunicación, a veces, y hay distintos entornos que tenemos que considerar, porque algunos van a ser más ajustados a lo que nos sirve a nuestra realidad y otros menos.
Bueno, en toda esta situación tenemos el rol de los directivos y esta reunión está principalmente pensada en aquellos que tienen que ocupar roles de liderazgo en sus instituciones y que tienen que, además de tener todas las características personales y de liderazgo de sus equipos y liderazgo pedagógico, etcétera, etcétera, ahora tienen que incorporar nuevas responsabilidades. Parece que hay algunos temitas con el audio. Yo sigo hablando hasta que me digan que hay algún problema. Entonces, además del conocimiento específico, la posibilidad de brindar apoyo, el liderazgo de los equipos, el dar motivación, el premiar los logros, la capacidad organizativa, la responsabilidad, la comunicación, todo esto tiene que ser hecho muchas veces en estos entornos y contemplando las nuevas particularidades. Se escucha bien, gracias. Bueno, y aquí tenemos algunas de los actores con los que se encuentran en lugares de dirección tienen que trabajar de manera cotidiana y diferenciadamente, particularmente en esta situación. Por un lado está la comunidad educativa cercana e integrante de la escuela, que incluye a los niños, por supuesto, a niños y adolescentes, a los docentes y ahora también a las familias, que están muchas veces muy presentes, por ejemplo, en las clases virtuales. Para las familias también esto es una novedad. Muchas veces las escuelas y los docentes se tienen que apoyar en las familias para que las familias brinden apoyo. Otras veces tienen que ayudar a las familias a encontrar su lugar en ese apoyo y en esa intervención que dan para que no sea una intervención que esté fuera de lugar. Y es una nueva relación que es necesario reconstruir con estos actores. Ahora, el directivo también se relaciona con otros actores. Se relaciona con el Ministerio de Educación. Ahí está el Ministerio de Educación de Perú, que tiene un edificio sumamente original. Con las autoridades inmediatas, que pueden ser inspectores, con las entidades que agrupan a los docentes, que pueden ser gremios, que pueden ser sindicatos, y ahora también tiene que relacionarse con las entidades que tienen que ver con el cuidado de la salud. Entonces, no solamente es el Ministerio de Educación, pero también son las directivas del Ministerio de Salud. Y también son las pautas que le brindan a los directivos sobre cómo trabajar todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud en la situación educativa. Entonces, se ha ampliado el conjunto de actores y se ha ampliado el tipo de trabajo que hay que hacer con estos actores con los que se involucra el directivo. Y por otro lado, también están los actores que proveen recursos necesarios para que las escuelas puedan realizar su tarea. Los recursos didácticos, los libros, como en este caso Oxford University Press, los representantes de las editoriales, las entidades que proveen la tecnología que necesitamos. Han sido necesario adquirir nuevos equipos tecnológicos y hay que conocer sobre qué es necesario adquirir, cuál es la calidad, qué disponibilidad hay, qué micrófonos, qué cámaras, qué etcétera, etcétera, etcétera. E incluso también otros proveedores que pueden brindarnos elementos de protección personal para el personal que atiende al público en la escuela, para el alcohol en gel que necesitamos tener para nuestros alumnos y nuestro personal. Todo esto es una nueva tarea que se le ha incorporado al directivo en la escuela. E incluso también está el contacto con los medios de comunicación. Ahí esas tres imágenes llevan a distintas entrevistas que se han hecho en distintos contextos y distintas notas que se han hecho sobre la educación
Y lo que quería señalar con esto es que cada vez los medios se involucran más en lo que está sucediendo en las escuelas y pueden incluso recurrir a los directivos de escuelas a consultarles o a pedirles un testimonio para sus notas y sus artículos. En algunos casos pueden estar autorizados o no a hacerlo, ¿verdad? Bien. Por otro lado, también nos plantea toda esta situación el pensar en el futuro. Yo les decía al principio que estamos preparando a los niños del siglo XXI para el futuro, y una de las características que esta situación ha planteado es los cambios que todo esto va a traer de la mano en esa nueva normalidad que en algún momento vendrá. Y este gráfico muestra que va a haber un cambio significativo en la cantidad de trabajo que se realiza presencialmente y el trabajo que se realiza de manera remota. Entonces, a veces cuando nos planteamos qué tipo de aprendizaje han hecho los alumnos en nuestras escuelas y qué han logrado en este periodo, una de las cosas que sin duda han logrado es aprender a comunicarse por este medio que estamos utilizando hoy en día. La mayoría probablemente no había tomado una clase por videoconferencia hasta ahora. Y sin embargo, lo más probable es que en su futuro, en el futuro de su empleo, eso sea más normal que la entrevista presencial. Lo más probable para la mayoría de los chicos que hoy están en las escuelas es que sus entrevistas laborales e incluso su desempeño laboral sea en gran medida virtual o sea en gran medida fuera de entornos presenciales. Entonces, también esto es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de pensar qué es lo que estamos trabajando en las escuelas. En este contexto, en que los directivos tienen tantos roles y tantos actores con los cuales se tienen que comunicar y para los cuales la comunicación es tan central y tan importante, hemos visto cómo las distintas herramientas tecnológicas han puesto en un lugar de centralidad a la comunicación. Aquí les muestro de vuelta, imágenes que los llevan a links para ver videos, en este caso, de directivos que han utilizado YouTube para comunicarse con su comunidad escolar. Tenían como un programa regular, semanal, donde actualizaban a sus alumnos y a sus docentes de la situación semana a semana y cómo iban trabajando. No digo que se han convertido en youtubers famosos como algunos que siguen nuestros alumnos, pero es una herramienta que ha sido utilizada por distintos directivos para hacer más efectiva y tener más llegada directa a su comunidad educativa. Bien, también en plan de mantener canales de comunicación abiertos, muchos directivos han utilizado distintos recursos para realizar encuestas o para analizar datos de la situación en la cual se encuentran sus distintas comunidades. En un principio, por ejemplo, todos cuentan con los recursos tecnológicos como para poder tomar clases de manera virtual. Bueno, muchas de estas informaciones se han ido relevando a través de este tipo de encuestas y de la información que podemos relevar por este medio. Incluso, Silvia seguramente va a tomar este tema en la próxima charla, muchas evaluaciones se han realizado a través de encuestas o de formularios que se están utilizando en esta situación. Y todos los días aparecen nuevas herramientas, ¿no? Esto también es lo que genera entusiasmo y lo que también es difícil siempre estamos en una carrera tratando de alcanzar
la nueva herramienta que están desarrollando para que podamos hacer nuestro trabajo mejor, ¿no es cierto? Pero hay muchas, esa es la realidad. Lo que es importante es pensar que cuando tenemos una situación problemática o algo que queremos resolver, es probable que haya una herramienta hacia afuera que nos pueda ayudar. Nuestro rol es poder obtener esa herramienta, poder organizar lo que queremos hacer con esa herramienta y que eso nos permita fortalecer nuestra gestión a la cabeza de una institución educativa. Bueno, otra situación que claramente nos atraviesa en este contexto es la nueva realidad de las alfabetizaciones. La escuela tiene por mandato histórico la función de alfabetizar. Los niños a la escuela van a leer, aprender a leer y aprender a escribir. Eso nos lo muestra la primera imagen de arriba a la izquierda. Pero se han ido incorporando nuevos requisitos, nuevas necesidades en cuanto a nuevas alfabetizaciones que la escuela también está mandada a enseñar. La alfabetización digital, si no la teníamos, estábamos en desventaja y la hemos ido adquiriendo. Por otro lado, también la alfabetización emocional. Cada vez se está hablando más de la importancia de las formas de relación, sobre todo cuando la relación la media la tecnología, ¿no? El estar alertas, el estar pendientes, el ver qué pasa con nuestros alumnos o qué pasa con nuestro personal, qué podemos percibir a través de la pantalla y a través del pequeño cuadradito de la videoconferencia que le está pasando a ese alumno o a ese docente y que puede necesitar nuestra ayuda. Y por último, pero no menos importante, la alfabetización científica. Todos hemos aprendido de protocolos, de PCRs, de antígenos, de pruebas de anticuerpos, cosas que antes eran teóricas, si es que eran parte de la currícula escolar, y que se han vuelto tan importantes y tan cotidianas en nuestra vida diaria. Ahora todos sabemos de los distintos tipos de vacunas. Ahora, ¿en qué medida lo entendemos realmente? Porque por más que pasen médicos por los programas de noticias todos los días, si no tenemos una base de comprensión, se generan problemas, ¿verdad? Y se generan problemas con el rechazo de cierta información científica, con el rechazo de los consejos que nos brinda el conocimiento científico. Entonces, de vuelta, es una tarea más sobre las espaldas de la escuela, pero que es sumamente importante. Y por otro lado, incluso la alfabetización más tradicional, que antes tenía que ver con leer y escribir en una hoja de papel, ahora lleva a leer y escribir otro tipo de cosas. ¿Cuántos de ustedes pueden interpretar ese diálogo por mensaje de texto? Algunos sí, otros no, ¿verdad? Nos pueden gustar, podemos resistirlos, podemos decir eso no es alfabetización, eso no es lenguaje, pero la realidad es que cada vez más, muchos de nosotros, me incluyo, utilizamos estos elementos para comunicarnos. Incluso la realidad es que en este momento mismo ustedes me están escuchando a mí, están viendo imágenes pasar. Les estoy diciendo que muchas de estas imágenes tienen enlaces que los pueden llevar a otros textos donde pueden profundizar. Ustedes pueden también tener esta pantalla en un pedacito de la pantalla de su dispositivo y estar viendo cómo entran los mensajes simultáneamente del trabajo. A su vez están mirando el chat que va corriendo. Yo lo estoy haciendo. Entonces estamos sobrecargados de el flujo de información que entra por nuestros sentidos y que entra y que sale, porque también puede entrar alguien y puede hablarnos y demás, pero tenemos que aprender a procesar, organizar y comprender todo ese flujo de información. Si para nosotros que estamos alfabetizados y que hemos transitado esto gradualmente, esto es complejo, imaginemos lo que es para nuestros, corrigiendo actividades, lo que es para nuestros alumnos que
están comenzando a alfabetizarse. ¿Los vamos a alfabetizar de la misma manera que nos alfabetizaron a nosotros? ¿Vamos a hacer palotes y letras o vamos a ayudarlos a decodificar el mundo que los rodea? Porque probablemente puedan mandar mensaje de texto y lo hagan, aunque la escuela no lo incorpore, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con esa situación? Bueno, aquí les decía, el complejo procesamiento de la información en este mismo tiempo. ¿Y qué hacemos con todo eso? Porque llegamos a la noche y ya no podemos más. Volviendo al regreso paulatino a las aulas, el pensar que en esta instancia de distanciamiento en donde la tenemos que tener la misma cantidad de minutos y horas y tenemos que trabajar de la misma manera que trabajábamos de manera presencial, no es real, porque tantas horas de pantalla agotan a todos. Ahora, no es simplemente una cuestión de recortar el tiempo, es modificar el enfoque, es ver cómo se trabaja, cuáles son las herramientas que vamos a utilizar, cómo vamos a organizar y planificar nuestra tarea. Vamos a utilizar el aula invertida, les vamos a dar tarea a los alumnos para que ellos la realicen y después la traigan al aula para debatir, aunque sea el aula virtual. ¿Cómo se hace todo eso y cuál es el lugar de liderazgo del directivo en ese liderazgo pedagógico? Se trabaja mucho más que antes, es cierto, pero también se trabaja de una manera distinta. Yo doy cursos de formación docente, ¿no? Y el año pasado armé diapositivas, aulas, actividades. Este año muchas las estoy reutilizando. Y yo percibo que trabajo mejor. Yo percibo que organizo mejor las cosas. Y aprovecho de muchísimas cosas que antes no podía hacer. Surge algo en el aula, quiero mostrarles algo de un video, lo puedo hacer en el instante porque tengo el teclado en la mano. Lo busco, lo muestro y tiene otro efecto que decir búsquenlo y mírenlo después, ¿no es cierto? Y en ese sentido, bueno, les decía lo de la alfabetización científica y aquí un artículo al que llegué. Esto también tiene que ver con el acceso que tenemos a la información. Uno de estos doctores que habla por los medios informaba explicaba cómo el uso de las mascarillas, de los barbijos, han reducido otro tipo de infecciones, otro tipo de problemas respiratorios, por una cuestión de humedad en las mucosas, etcétera, etcétera. Yo lo escuché, me senté en la computadora, lo busqué, en 10 segundos tenía el artículo original. Eso antes era prácticamente imposible. Y antes digo, no sé, 5, 10 años, porque esta información no estaba accesible. Hoy tenemos acceso a esta información, nuestros alumnos la tienen, tenemos que ayudarlos a procesarla. Y tenemos que nosotros también poder procesarla. A ver, bien. La cuestión es aprovechar todas las herramientas disponibles. Entonces, emplear recursos audiovisuales para facilitar el acceso a textos complejos, utilizar herramientas de realidad virtual para transitar lugares históricos. Estos son ejemplos concretos, ¿no? Utilizar aplicaciones para crear un collage de videos, generar efecto de cámara lenta, presentar información en formatos que integren lo visual y lo textual, darles posibilidades a los alumnos que hagan esto. Yo tenía alumnos en el profesorado el año pasado que hacían unas presentaciones magníficas y no eran diseñadores gráficos, pero las herramientas se los permitían. Incorporar elementos de ciudadanía digital de manera transversal a todos los espacios curriculares, ayudar a que todos, docentes, alumnos, nos protejamos en el entorno virtual y funcionemos de manera civilizada para reducir los niveles de agresión. Las imágenes de esta diapositiva quizás les resultan raras, pero es porque les quería dar un ejemplo personal y específico con respecto a esto. Yo no puedo cantar ni en la ducha, pero el año pasado subí un audio a Spotify. No sé si ustedes usan Spotify para la música. ¿Por qué subí un audio a Spotify?
porque mi hijo estaba haciendo el ingreso al secundario y tenían que leer la novela de Adolfo Bioy Casares, La invención de Morel, que es sumamente compleja. Y eran chicos de 12, 13 años, y entonces yo pensé, bueno, ¿cómo voy a hacer para que esto le entre? Porque le cuesta muchísimo leerla. Entonces la grabé. Son 40 páginas, la grabé, la subí. Sus compañeros que estaban haciendo el ingreso al mismo colegio pudieron acceder a ese audio. Y ahora está subido a Spotify y lo escucha gente en distintos lugares del mundo. ¿Sí? No es que me voy a hacer famosa, no me voy a convertir en, no sé, Britney Spears ni nada que se le parezca, pero son recursos, son posibilidades. Los chicos ya tienen Spotify en sus teléfonos. Lo podemos utilizar para lo que nosotros necesitemos. La realidad aumentada nos permite hacer cosas que no podemos hacer en la presencialidad. No tenemos laboratorios. Quienes enseñan ciencia, quienes enseñan, necesitan espacios físicos. Hay muchas cosas que no se pueden hacer, pero la realidad aumentada está cada vez más dándonos posibilidades para hacer esto. Necesitamos trabajar con nuestros alumnos y con nuestros docentes en la resolución de problemas y en el trabajo por proyectos. Si hay algo que esto nos ha demostrado es que cuando tenemos problemas los tenemos que trabajar colaborativamente. No estamos teniendo muy buenos resultados a nivel global en cuanto a esto, pero ustedes seguramente han escuchado esa expresión de esto salimos todos juntos. Bueno, de esto salimos todos juntos si sabemos trabajar colaborativamente para la resolución de problemas. Entonces, eso es algo que tenemos que aprender en la escuela. Para aprenderlo tenemos que saber hacerlo. Y los directivos y los docentes de las escuelas tienen que trabajar de esa manera para también resolver los nuevos problemas que se van planteando al interior de las escuelas. Para gestionar específicamente hay distintas herramientas, muchas de las cuales son de open source, o sea, abiertas y gratuitas, y ahí les puse también un link para que puedan acceder a ellos, donde puede haber tableros de control, donde puede haber herramientas de comunicación, plataformas de gestión escolar que ayudan y colaboran para que podamos hacer nuestra tarea mejor. Así que ahí les dejo ese link para que ustedes exploren estas herramientas y realmente les recomiendo que las utilicen porque permiten mejorar muchísimo la comunicación más allá de tener un grupito de WhatsApp donde se hace un enredo de comunicación que generalmente no ayuda. Volviendo a los desafíos y a los problemas que tenemos, muchos de ustedes probablemente trabajen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y aquí quise señalar en particular el objetivo 10, que tiene que ver con la reducción de las desigualdades. Sabemos que como región a nivel mundial estamos padeciendo la situación de las desigualdades. No tenemos todas las vacunas que quisiéramos tener, no tenemos la posibilidad de manejarnos como nos podríamos manejar si más personas trabajaran en el sentido de reducir las desigualdades, tanto a nivel global como a nivel nacional, como a nivel local. Entonces, esto es algo que es importante que lo podamos trabajar con nuestros alumnos de aquí en más. Desafíos y cualidades para los directivos de hoy. Hablábamos de la comunicación y la interacción fluidas, la necesidad de fomentar la empatía y de tratar de comprender las distintas situaciones por las que están atravesando las personas con las que trabajamos. La generación de oportunidades de aprendizaje para la vida, y cuando hablo aquí me refiero a los docentes y me refiero a los alumnos también. La capacidad de análisis y procesamiento de la información. Tenemos mucha información a veces demasiada. Poder aplicar herramientas de pensamiento crítico a nuestra tarea para generar análisis que nos sirvan realmente para poder implementar distintas medidas es sumamente importante.
La capacidad de innovar y de actualizarse, la creatividad es fundamental acá. Mucho de lo que hicimos en los últimos meses no se nos hubiera ocurrido que podíamos hacerlo, ¿verdad? Y sin embargo, aquí estamos. La interdependencia saludable, el trabajo colaborativo del que les hablaba recién, el ser uno mismo, el ser auténtico, el no inventarse que uno es otro, el tener la capacidad de escucha, pero también de pedir ayuda, y la planificación en red, la organización, que es el rol fundamental de los gestores, diría yo. Aquí unos ejemplos de cómo se ha trabajado en algunos entornos. Las dos imágenes del medio son documentos que los van a llevar a la experiencia que se está llevando adelante en Shanghai, donde se está trabajando con la agrupación de recursos. Entonces, los docentes han producido recursos que se han agrupado y que están disponibles a través de Open Access. Entonces, no es que cada docente prepara material para su curso, sino que todo ese trabajo que se mencionaba en el chat recién, no solo lo tengo yo para mi grupo, sino que lo comparto con un colega y a su vez ese colega lo comparte conmigo y se comparte a nivel institucional, y entonces no, en un punto todos trabajamos menos, pero todos trabajamos mejor, porque todos aprendemos de los otros y todos aprovechamos más lo que se produce. Y esta cuestión de la educación online, pero también abierta, ¿no? Por otro lado, si vamos a compartir recursos inmateriales, es importante que haya el rol moderno del bibliotecario, digamos, el de la curaduría de materiales. No todo lo que encontramos, no todo lo que brilla es oro y no todo lo que encontramos es bueno. Sabemos que existen las fake news y sabemos que existe esta situación de el aluvión de información. Como me dijo un editor el otro día, el tsunami de preguntas, el aluvión de información que recibimos todos los días y que no va a detenerse. Nosotros tenemos que aprender a manejarlo y aprender a ordenarlo y aprender a seleccionarlo. Colegiar el material, exactamente, Georgina. Bueno, no olvidar el desarrollo profesional de los directivos. Los directivos son docentes, pero requieren desarrollo profesional específico para sus funciones. Existe el acceso, decíamos más temprano, a los MOOCs, a los cursos dictados de manera masiva, abierta, que es una posibilidad que tenemos, pero también existe la necesidad de compartir, quizás no alrededor de una mesa como en ese caso, quizás online, pero de compartir las realidades y las particularidades con los colegas de nuestra institución. Entonces, esto es algo que, al margen de resolver lo urgente, no tenemos que olvidar lo importante, que es que los directivos nos tenemos que capacitar en lo que nosotros necesitamos, no solamente en nuestro rol docente, sino en el rol de directivos. Y finalmente, bueno, adaptación aparecía al principio de la presentación. Y ahora después voy a volver sobre las preguntas. Lo que hemos tenido que hacer es adaptarnos para sobrevivir, literalmente, y la idea es que mantengamos la calma y sigamos con nuestra función que la hemos estado llevando adelante y la podemos llevar adelante con muy buenos resultados. Bueno, y finalmente esta cita, que está sobre otra, pero no importa. Un líder es alguien con visión y convicción de que un sueño puede conseguirse y además que inspira la fuerza y la energía para conseguirlo. Así que, habiendo llegado, aquí tienen algunas referencias bibliográficas, creo que llegué exactamente al tiempo justo. Sí, muchas gracias, Cristina. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Hay algunas, si querés te las leo. Dale, contame, ¿qué pudiste ir viendo? Acá preguntan, ¿cómo se procede con alumnos especiales? En este caso, autistas, por ejemplo.
Sí, a ver, toda la realidad de las escuelas, y hablando de los distintos contextos, de las escuelas de educación especial, tienen ciertas particularidades y de hecho se contemplan de manera diferenciada a la hora de tomar medidas, ¿verdad? En algunos casos, como les mostraba en el ejemplo de la persona con el caso de ansiedad social, lo que sí he observado es que algunos de esos alumnos dentro del espectro, con casos no más profundos, sino los menos profundos, incluso los ayuda. Les permite una interacción más acorde a sus necesidades. Claro que tenemos que aplicar esto que decía yo recién de la empatía, ¿no? Uno de los grandes dilemas tiene que ver con las cámaras. Los docentes se sienten muy desconcertados por las cámaras apagadas de los alumnos y a veces incluso se enojan con las cámaras apagadas. Y yo lo que he tratado de ir viendo, yo al principio tenía la misma reacción, no de enojo, pero no me gustaban, me faltaba el feedback de las caras, si me ponían cara de que no entendían, o cara de que bien que está, o cara de felicidad, o cara de tristeza, o cara de algo. Bueno, en los grupos muy pequeños yo lo que noto es que los alumnos prenden las cámaras. Cuando el grupo supera el número de 12, 15, siempre hay algunos que tienen cámara apagada. Y eso puede tener muchas razones y hay bibliografía sobre el tema. A veces los alumnos viven en entornos que no nos quieren mostrar, nos estamos metiendo en sus casas. A veces hay otras personas a su alrededor, a veces están en la cocina, a veces están en la cama. A ver, los adolescentes a veces están en la cama, es así. Nosotros tenemos que encontrar, los docentes tienen que encontrar otra forma de involucrarlos. Se pueden hacer pequeñas presentaciones, se pueden hacer quizzes o juegos durante la clase para que ellos participen de otra manera. Pensemos que a veces también en el aula, cuando se sentaban en el fondo y nos miraban con cara de interés, totalmente, pero adentro de sus cabezas había otras cosas, ¿no? Genial, no respondí del todo la pregunta, pero yo creo que es una situación, la de necesidades especiales, que merece una atención especial. Y hay bibliografía sobre el tema. Así que lo que hay que hacer es buscar eso. Totalmente. Acá hay otra pregunta que dice, a comparación de antes, ¿es más difícil para nosotros evidenciar los resultados productivos virtualmente? ¿Cómo se puede desarrollar la producción de nuestros alumnos más creíble? Bueno, yo les voy a dar un ejemplo de vuelta personal. Yo tengo una de las materias que dicto en un posgrado es adquisición de las lenguas segundas y lenguas extranjeras. Y normalmente les hago hacer un trabajo teórico o de investigación a los alumnos. El año pasado me pareció que no daba para eso. Primero porque no estaban las condiciones para hacer una investigación, porque había muchas cuestiones emocionales. Entonces les pedí a los alumnos que escribieran su autobiografía lingüística, que me contaran con pautas y con guías y aplicando los conceptos que se habían tratado en el curso, cómo ellos habían aprendido las distintas lenguas que habían aprendido a lo largo de sus vidas. Salieron cosas interesantísimas, absolutamente personales. Nunca se podía copiar nada, o sea, no me preocupaba que se copiaran, digo, ¿no? Pero, digamos, ellos pudieron hacer una contribución y un aporte y le dieron una relevancia a la materia más allá de los conceptos teóricos adquiridos que creo que antes no se daba. Entonces, no siempre tenemos que pensar en lo que perdemos con esta modalidad. Tenemos que pensar en qué podemos ganar, cómo podemos incorporar estos elementos y encontrar una vuelta de tuerca para hacer algo superador. Totalmente. Y a propósito, en la mayoría de los cursos que dicté el año pasado, logré abarcar más contenidos y utilizar más materiales que en el pasado.
Wow, Trabajo qué con bueno. adultos y con el nivel superior, digamos. Es distinto, yo reconozco, y esto tiene también que ver con las particularidades. Es distinto un nivel inicial donde el foco está puesto en la socialización y en la necesidad del contacto con el otro, y ahí hay que trabajar de otra manera, de vuelta. Pero también hay que trabajar en este contexto que nos toca. O sea, a ellos les toca este contexto y a nosotros también. Nos van a dirigir a otro lugar, Tenemos, me parece. sí, tenemos 5 minutos. No sé si querés que lea la última pregunta como para ver si Dale, la podemos dale. completar. ¿Cómo debemos hacer para agilizar el trabajo del maestro del aula que tiene 30 estudiantes y que debe hacer retroalimentación? Bueno, Silvia van a ver que va a trabajar algunos de estos temas, pero algunas de las cuestiones que yo he utilizado, y he tenido 30 alumnos, los formularios y los aportes que pueden hacer los alumnos de manera asincrónica. Eh, la, la devolución entre pares, un trabajo que en realidad en vez de venirme a mí le va a un par y el par lo tiene que relatar al grupo. Los trabajos en equipo y las producciones colaborativas, donde también los alumnos producen un trabajo y todos son responsables por la producción. Los trabajos colaborativos en general, yo cuando les abro un documento colaborativo y me dicen, adultos, pero ¿y cómo vas a saber qué escribí yo? No, ¿sabés qué? Yo quiero que esté bien. Vos fijate, vos ponés lo que a vos te parece, y si alguien pone una cosa que está mal, vos la corregís. Pero la necesidad de el lucirse, ¿no? Que tiene que ver con una percepción de la competencia dentro del aula, que a mí no me interesa, pero bueno, está muy arraigada en el aula, ¿no? Porque si yo no me luzco, ¿cómo me voy a sacar 10? Y el otro, que no hace nada, se va a sacar. Bueno. Claro. Ahí yo les hago un juego y les digo, bueno, ¿qué pasa si yo a principio de la materia les digo, bueno, a todos les voy a poner la nota de aprobación, piso, y después ahora seguimos con el curso? ¿Ustedes se quedan contentos con eso o quieren demostrar cada uno? Bueno, a ver cómo quieren demostrar, qué es lo que quieren demostrar, lo que han aprendido, lo que han entendido, lo que saben, y hay muchas formas de hacerlo eso. Más Bárbaro. trabajo con materiales diferentes con los niños y con los adolescentes. Sí, totalmente. Bueno, toda esta cuestión de que los niños son nativos digitales y ellos saben y nosotros no saben, hay una situación de asimetría, pero necesitan nuestra guía, porque hay muchas cosas que no saben y no entienden. Y nosotros tenemos un rol para guiarlos en ese sentido. Sí, claro, es nuestra responsabilidad. App para documento colaborativo, yo uso Google Docs, Andrea. Pero también lo he hecho con Jamboard, lo he hecho con Padlet, o sea, cantidad. Bueno, ahí le están sugiriendo más en lo colaborativo. Qué suerte que tenemos gente en el chat que sabe colaborar. Genial. Bueno, te vuelvo a agradecer. La verdad que fue una Un placer. presentación súper interesante. Un placer también para Si nosotros. corrí demasiado, cuando pasen la grabación me ponen en lento. ¿Vieron que se puede modificar el playback speed? Bueno, me ponen en lento porque iba rápido para llegar. Perfecto. Bueno, a todos los que nos dejan les agradecemos. Vamos a estar enviándoles la grabación y también la presentación. Y a los que siguen con nosotros, permanezcan en el explorador, que van a ser redirigidos a la próxima sesión. Los esperamos. Gracias. Gracias, Sofía.